estamos ocupándonos de la anatomía desde el punto de vista esotérico. Esotérico. Como ustedes saben, como nosotros sabemos, la palabra no sirve, porque anatomía quiere decir corte. Y en realidad, de verdad, esto nada tiene que ver con eso. Entonces los rosacruces son los herederos de los magos, de los caldeos y de los gimnosofistas. Los magos estudiaban el magnetismo universal. Los gnósticos estudiaban el poder de la semilla de la generación universal. Y los caldeos, ¿qué estudiaban? Los caldeos estudiaban la alta cábala. Esas son las tres fuentes de las cuales se nutre la sabiduría de los rosacruces. Que no se nos olvide. Entonces el cuerpo humano tenía su propia denominación. El de arriba, el alma del mundo, era llamada el gran arquitecto. Forma que se ha conservado en la masonería. Ya estos tiempos, habiendo perdido totalmente el sentido de lo que es el alma del mundo. Entonces, él es el arquitecto, o ella. ¿Quién? Preguntaría yo. El alma del mundo. Porque tiene las dos polaridades. El padre madre del universo. Y el cuerpo es el arquitecto de las energías del universo objetivada en la naturaleza humana. Así que es la arquitectura del cuerpo desde el punto de vista de lo universal. Lo que estudiamos aquí no es anatomía, es la arquitectura del cuerpo desde el punto de vista de lo universal. De modo que la arquitectura del cuerpo es lo fundamental. Y esta arquitectura del cuerpo está en relación directa con la arquitectura del universo y de los mundos. Nosotros somos una condensación de aquello. Pero el hombre es un animal incompleto. Y la mujer igualmente es otro animal incompleto. Solo se unifican los dos en los principios activos del animismo y del fisiologismo universal. Entonces, forman una trinidad y pueden engendrar, pueden crear. Muy bien. Son cosas que se reservan rigurosamente. Perdón, me equivoqué. Desde el punto de vista psíquico, solo cuando el hombre rinde culto a la feminidad puede ser un mago. Y la mujer solo puede ser maga cuando rinde culto a la masculinidad. Son cosas que se reservan rigurosamente para evitar las profanaciones de la gente, cuya psique está cargada de debilidades y de tonterías.
Las religiones, por ejemplo, han creído que todo lo relacionado con la generación universal es pecaminoso. ¿A dónde habrá llegado la estulticia y la inconsciencia de hombres que creen representar la sabiduría del universo? ¿Acaso el hombre y la mujer no son una elaboración de la inteligencia cósmica? ¿Y acaso cada uno de sus sistemas no es una reflexión de un modo de la energía universal? El señor Freud puso el dedo en la llaga de las debilidades humanas, pero no son debilidades humanas, son la carencia que todavía el hombre tiene en su evolución para poder orientar las energías que emana de lo absoluto y se convierten en vida y sustancia. Esto sí es verdadera sabiduría. Ahora, los Rosacruces son los únicos que en realidad de verdad, como lo diría un abogado, tienen la sabiduría y no han perdido ni siquiera un átomo de ese divino conocimiento. Toda la energía no aprovechada en el sentido de la generación de la especie debe ser reaprovechada en el sentido sublimatorio de la vida, para que el hombre se vaya uniendo conscientemente con las energías universales. Nuestro cuerpo perpendicular recibe la energía del Sol que va hacia la Tierra y deriva la energía de la Tierra que sube hacia el cielo, es decir, lo cósmico. Por eso los cabalistas han considerado el cielo el centro de la conciencia, de Shamat, de la Cábala, y han considerado las energías de la Tierra como la capacidad de reproducción de las especies. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Pero podemos nosotros considerar que el reino mineral posea semilla y principios vivificantes. Sí, se encuentran en la polaridad. La encuentra el hombre en el laboratorio cuando ve las reacciones químicas de los elementos que unos a otros los rechazan o los inducen. Ahí está la bipolaridad eterna. El reino vegetal no hay para qué hablar. En el reino vegetal no hay para qué hablar porque el poder del reino vegetal es lo más asombroso que existe en la tierra. Y una cosita, dice el maestro, no nos vayamos a poner tristes de ninguna manera, pero el reino vegetal es superior al reino animal y al humano. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de transformar la vida mineral en vida vegetal y de esa vida vegetal depende la vida animal.
y la vida humana. No hay ser animal, usando el nombre en el sentido técnico de la cosa, que pueda vivir, subsistir, sin algo procedente del reino vegetal. Aún si alguien se alimentara solo de carnes, esas carnes de esos animales han logrado multiplicar sus células gracias a la vida vegetal. Así que dependemos del reino vegetal. Es el reino cósmico por excelencia. Y esa denominación es de tal magnitud que nuestra vida funcional es llamada vida vegetativa. La vida no consciente. La vida cósmica se suele llamar vida vegetativa. Así que las más grandes energías del universo fluyen de lo cósmico a través de los sistemas. El esqueleto, el sistema nervioso, la sangre, el vago, están trabajando con las energías del universo. La vida vegetal se cumple en nuestro aparato digestivo. Allí tomamos los elementos de la vida vegetal que ellos derivaron de la vida mineral, y el proceso funcional es de naturaleza puramente cósmica. Ahora tenemos el aliento, cuyo jefe es el vago o neumogástrico, que es el nombre que le corresponde técnicamente. De neuma, aliento, aliento de vida. No es ningún otro sistema, sino el neumogástrico. El neumogástrico nace objetivamente para el hombre de ciencia en la base del cuarto ventrículo. ¿Dónde queda el cuarto ventrículo? Exactamente en la base del cráneo. Allí donde vemos nosotros el titilar de la úvula. Cuando vemos que alguien abre desmesuradamente su boca y trata de hablar o producir algún sonido. Entonces, allí detrás de eso nace el vago simpático. Y ese vago pierde sus ramificaciones para el observador en la esfera umbilical. Si ustedes tranquilamente quieren ser comprensivos de estas leyes, si ustedes tranquilamente quieren ser comprensivos de estas leyes de la vida, no deben creer absolutamente nada, porque esto los aleja de las verdades eternas. Se vuelven pasivos e inconscientes, como han pretendido hacer las religiones. Hasta allí va la atención de la fisiología del gran aliento. ¿Y qué es el aliento? La vida. La vida para nosotros es el gran aliento. Por eso, en las más antiguas religiones, su Dios es simplemente el gran aliento.
La quinta letra del alefato sagrado, el G, representa la inducción del aliento. Esa es la divina maternidad universal en nosotros, que cada instante es fecundada por el aliento del universo. Es una matriz cristalina y brillante, donde alienta la vida. Es algo verdaderamente asombroso pensar en eso. Ahora tenemos que a través de la boca penetra la sustancia mineral y también la humedad, de modo que son dos elementos fundamentales para cada función. La lengua está en directa relación o es hija del neumogástrico. Por eso que la lengua está en directa relación con el subconsciente. Por eso que el subconsciente está en relación con el movimiento universal de la vida. Ahora, un golpe en el plexo solar puede ocasionar la muerte casi instantáneamente, porque se contrae la corriente de vida, se suspende el aliento y puede venir la muerte. Los boxeadores que viven de esa profesión tan dura optan por hacer tremendos ejercicios para fortalecer los músculos aledaños y poder defender ese centro. Y desde que saltan al ring están constantemente en tensión en ese punto para evitar la flacidez, que un golpe del contrario podría ocasionar la muerte. Esta es la arquitectura del cuerpo humano. Pero lo más grande de esto es la escuela de los magos. Ya hicimos referencia a que los magos estudian la función del magnetismo universal. Entonces, veamos, en alguna ocasión le preguntaron al conde Rakovsky cómo hacer para conocer al hombre. Pues les voy a dar una llave, dijo el maestro. Después, el resto lo pueden hacer ustedes. El esqueleto es un campo magnético. De ahí se derivan las corrientes electromagnéticas, que es el sistema nervioso. Por eso, si ustedes se imaginan que el esqueleto está compuesto de tubos de acero y el sistema nervioso está compuesto de alambres de cobre por donde circula la electricidad, tienen ustedes las dos columnas de la arquitectura del cuerpo humano. Cada vez que hacemos funcionar algo en nuestro ser psíquico, derivamos energía magnética de nuestro esqueleto y la aprovecha el sistema nervioso, que lo convierte en bioelectricidad, es decir, en electricidad vital. Ahora noten ustedes, hermanas y hermanos, para su propia convicción, los hombres esqueletudos son los más vigorosos. Los hombres esqueletudos son los más longevos. Y los hombres esqueletudos son los que con mayor facilidad
actualizan conciencia si se dedican a algún ejercicio psíquico porque tienen un campo magnético mucho más fuerte y de ese campo magnético se deriva el movimiento eléctrico. Ese movimiento eléctrico que es vitalidad, es emoción, es mente, es imaginación creadora, es sensibilidad, es intuición, es clarividencia, es conciencia. Según la índole del movimiento y los centros operativos de aquellas maravillosas funciones. Por eso hemos puesto unas rayitas transversales. El maestro se refiere a estas rayitas que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí y que hay aquí. A estas rayitas. Entonces, indicando la espina dorsal, los dos ramales del simpático y el parasimpático o vago simpático. Y esas rayitas van o son los centros magnéticos. Estos centros magnéticos trabajan con el movimiento de la Tierra, mientras que las energías perpendiculares trabajan por la acción del magnetismo solar. Es maravilloso esto. Así que nosotros somos una convergencia del magnetismo terrestre y del magnetismo solar. El magnetismo terrestre representa la parte estática relativamente quieta, mientras que el magnetismo cósmico es el gran aliento de la vida. Eso se llama estudiar arquitectura del cuerpo humano en relación con las divinas energías de la naturaleza. Es algo fundamental. Ahora veamos. A través de la boca penetran los elementos más sólidos, los sólidos relativos y los líquidos. Luego penetra el aliento. Luego penetra la luz a través de los ojos. Y luego el éter a través de los oídos. Y todas aquellas cosas operan en función dinámica. Gracias a la conversión del magnetismo convertido en electricidad o en electromagnetismo, para tener una inteligencia más clara de los procesos de la vida. Ahora, la ciencia espiritual lo es, porque no es simplemente una serie de denominaciones para hablar cosas ambiguas. Es exacta. Exacta es la ciencia espiritual. Todas las fuerzas que operan desde el mundo mental concreto hacia abajo son fuerzas subjetivas de tipo animal. Y las que operan de ahí hacia arriba son fuerzas subjetivas de tipo humano y luego espiritual. De modo que esto es una ciencia exacta. Esto no se trata de ninguna alegoría. La balanza está sobre el plexo solar.
es sencillamente el diafragma, que se contrae permanentemente según la función del aliento. Dice el maestro que, como ya nos había informado en otra ocasión, ¿quién controla el aliento? Quien controla el aliento no es el pulmón. Pues lo que yo que les pase una que no es. Como ya les había informado en otra ocasión, quien controla el aliento no es el pulmón. El pulmón es un filtro nada más para detener las energías más pesadas y poderlas regresar al ambiente. En cambio, el diafragma es el que lleva el control de la vida. Por eso los griegos, que conocían bastante de esoterismo, solían decir que allí estaba radicada el alma. Si hemos de hablar desde el punto de vista mecanicista, hay que llegar a esa conclusión. Si hemos de hablar desde el punto de vista místico y filosófico, no. Es un punto donde se acentúa aquella maravillosa función de la vida. El diafragma es como una sombrilla que se abre y se cierra con el aliento. Esta es la arquitectura del hombre. Cuando un hombre hace trabajar intensamente la mente, el sistema nervioso responde a esa función y se vuelve un hombre mental. Si otro actúa sobre su sensibilidad, aumenta el trabajo neumogástrico y se va convirtiendo en un hombre sutil y espiritual. Neuma, aliento. Busquen las raíces de la palabra, porque este es el verdadero fundamento de una sabiduría, valga la redundancia, fundamentada en la experiencia de las edades. Dice el maestro, no hay que creer en nada. El hombre que empieza a creer automáticamente pone un muro de granito en su conciencia y ya no va a evolucionar más. En el punto aquel ya se quedó. Cree que el Papa es Dios. Pobre hombre. Cuando se muere el Papa, se va a poner muy triste, aun cuando el Papa jamás se muere, porque eso es un nombre, simplemente es un nombre, es un título, pero la gente no alcanza a desglosar esas cosas. Ese hombre queda anquilosado y ya no averiguará más, ya no tendrá mayor interés en conocer los misterios de la vida, porque ya supo. Una cosa tonta e infantil es él. Para algunos hombres del África, Dios es un pedazo de madera, una piedra o su ídolo, y están condensados ya. En cambio, para el hombre espiritual, son los sentidos de arriba los que manifiestan las posibilidades de lo cósmico en nosotros. Es la imaginación creadora, es la sensibilidad, es la intuición, es la conciencia superior, es la conciencia cósmica.
¿Y cuáles son los aparatos de estos modos? Ya vimos que el esqueleto es el campo magnético donde se han condensado las energías del universo. Ustedes han oído hablar o decir que hay ciertas sectas de tipo religioso en apariencia. Eso no es religión. Que guardan el sábado. Si alguno de estos hombres trabaja el sábado, pues se condena. Algunos dicen que el infierno es de azufre. Otros dicen que de carbón. No se ha llegado a ninguna conclusión concreta porque nadie lo ha visto. Vean ustedes, hermanas y hermanos, la pérdida de una sabiduría tan grande como la de los cabalistas caldeos. El Sabbat. El Sabbat es la fiesta loca en la cual se le rendía culto a la serpiente creadora. Satán procede de la misma raíz, serpiente, pero la serpiente negra, la serpiente del instinto, la serpiente de las pasiones. Entonces, ¿qué dijeron los sabios cabalistas de aquellos tiempos remotos que poseían la verdadera sabiduría? Que el hombre debía guardar y reservar, cuidar, no gastar la serpiente, la energía de Saturno, el poder de la serpiente generatriz, o los otros, y los otros dijeron, hay que guardar el sábado para no condenarse. Hay que guardar la divina energía de la vida cuando no se le va a dar una utilidad que está en relación con la evolución de las formas, con la evolución de las ideas, con la evolución de los sentimientos, con la evolución de la conciencia. Es algo verdaderamente maravilloso aquello, el transunto ordinario de la inconsciencia y la sabiduría de las edades. Guardar a Saturno, guardar el germen, guardar la semilla. ¿Y por qué tenía a Saturno como motivo de aquello? ¿Y por qué tenían a Saturno como motivo de aquello? No, este nombre que quiere decir serpiente en caldeo se le dio después a ese astro, a ese planeta, por correlación, porque él es una semilla, un núcleo dentro de un teis, es un yo dentro de un teis, figuradamente. Y por analogía, se le dio esta denominación. Pero eso procede de Satán, de la serpiente. El Sabbat se le rendía culto a la serpiente, locuras eróticas de la gente inconsciente que destruye su energía sin darse cuenta, quebrantando las normas de la alta sabiduría de la vida. Esta es la arquitectura del cuerpo humano. Saturno
Sabbat, serpiente. Eso es lo que hay que cuidar. Hay que nutrirla místicamente. Hay que elevarla, como bien se lo dijo la subconsciencia a Moisés. Cuando había enfermedades en su pueblo, que en lugar de gastar locamente en el sabatismo la energía de la vida, la levanten sobre la cruz del corazón y así irán desapareciendo las enfermedades, las pestes y las locuras. Pura ciencia, absoluta y científica. Moisés estaba iniciado en los misterios y sabía exactamente lo que decía. De tal manera que la mayor cantidad de energía que nosotros recibimos, las energías objetivas, las recibimos por estos canales de los sentidos. El oído para el éter universal. Por eso, para oír, no importa en qué zona está radicado el origen. El sonido para que le podamos escuchar. En cambio, para ver, es necesario localizar la imagen. Para respirar, igualmente, y ustedes notan que el aliento es foático. Tiene la luz y tiene de sustancia. Tiene de luz y tiene de sustancia. Puede detenerse, puede aumentar su calor, etc. Y luego, la nutrición, humedad, bastante humedad y sustancia, sustancias derivadas del reino mineral. Esa es realmente la arquitectura de este maravilloso sistema de la vida que nos hace posible convertirnos en autoconscientes, sencientes y amantes de las verdades eternas y un ser y de las verdades eternas y ser un día colaboradores de locos para ayudar a levantar la conciencia de nuestros hermanos. Esa es la gran función de la vida. Así que lo más importante que poseemos es el esqueleto, que es un campo magnético. Todo depende del esqueleto. Los hematíes o glóbulos rojos se forman en la médula de los huesos. Las redes nerviosas salen a través de las vértebras del esqueleto para convertirse en instrumento de actividad vital, de emoción, de inteligencia, de pensamiento, de sensibilidad y de conciencia. Y donde se cruzan los dos sistemas, el cósmico neumogástrico, neumasimpático en general y cerebroespinal, que es el de la conciencia diferenciada, hay una cruz. Y esos son los chakras o los campos magnéticos de los esoteristas. Así que nosotros tenemos conciencia gracias a la función de la energía electromagnética de la Tierra y la energía electromagnética del Sol y el campo magnético de nuestro esqueleto, por ser la condensación de aquellos poderes de la vida. Es algo verdaderamente maravilloso.
A una bruja, cuentos del norte de Europa donde había mucha sabiduría, le dijeron que si ella podía resucitar a un anciano. Y ella contestó, sí, sí, pero a condición de que no le hayan quebrantado sus huesos. Es decir, que la energía que circula a través del esqueleto estuviera completa y no hubiera interrupción. Entonces, se habla de que el viejo fue puesto en un caldero a cocinar y la vieja se descuidó y le quebrantaron el esqueleto al pobre viejo. Y ella dijo, ya no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Nosotros nos estamos cocinando en la vida. Mientras no gastemos, mientras no gastemos exageradamente de nuestro esqueleto su energía, habrá bienestar, habrá salud, habrá fortaleza. Pero si gastamos esa energía, estamos quemando la existencia. Nuestro ego tiene que salir de allí porque ya el vehículo no le sirve al ocupante y tiene que esperar nuevas vidas y nuevas encarnaciones. Es algo verdaderamente formidable todo aquello. El esqueleto que creemos lo más despreciable y es lo más importante. Nos mantenemos erguidos, sentimos, vivimos, pensamos objetivamente gracias al fuego creativo del Espíritu Santo radicado en el esqueleto de la naturaleza humana. Así, hermanas y hermanos, que el esqueleto en la arquitectura del hombre es lo más importante. Allí radica el magnetismo que se convierte por funciones psico y fisiológicas en el sistema nervioso cerebroespinal. El sistema nervioso cerebroespinal va aumentando a medida que el hombre se preocupa por ser más consciente de los seres y de las cosas. Entonces, cada vez el fisiólogo, el anatomista común y corriente, encuentra mayor centralización de las energías en la zona del cerebro. Este es el árbol del conocimiento, pero a la par está demorando, pero a la par está demorando, está absorbiendo, está vampirizando las energías del árbol de la vida, porque no sabemos trabajar espiritualmente. Si sabemos trabajar, ¿quién sabe quién estará rayando esto? Si sabemos trabajar espiritualmente, todos debemos tratar de derivarlo de nuestra sensibilidad y ella ilumina la conciencia, pero nunca la conciencia ilumina la sensibilidad. De modo que el árbol de la vida está representado en las ramificaciones especiales que se llaman glándulas, siendo el corazón el centro de ese cerebro espinal, de ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida tiene su aparato de función para los fenómenos de la generación universal en la esfera de Yesod. Si aquella energía no es gastada
y es sublimada estéticamente, el hombre aumenta día por día en espiritualidad, en fuerza moral, en inteligencia, en tranquilidad y en armonía. Y lo que podamos tener todavía de deficiencias psíquicas se debe al mal empleo que hemos hecho de la energía procreadora a través del tiempo en las diversas encarnaciones. Recuperar esa energía perdida es el trabajo de la evolución consciente. Pero ya veo ojos muy abiertos, dice el maestro. Entonces, ¿se va a destruir por completo la raza? No, absolutamente. Creced y multiplicaos, dice el cabalista que escribió la Biblia. Crecer espiritualmente y multiplicarse es proporcionar un vehículo para que otro ego que ha de renacer, para otro ego que ha de renacer. No es tanta nos apagan el radio por allá. No es. Y ve que están en otra cosa por allá. Me parece reconocer la voz, pero no quiero nombrarla. No es tanta la energía que van a emplear en una función divina y divinizante. Trial version. Porque da la oportunidad a otros egos de renacer y Trial porque version. en esos momentos solemnes le permiten, si es consciente, aumentar la fuerza divina del amor si no se deja dominar por el instinto, que es fuerza terrestre, si pone algo de energía solar. Al Señor Yeshua, que fue encarnado místicamente en la forma por sus progenitores comunes y corrientes, pero de una gran evolución. Se le llamó el Verbo de vida. Allí apareció un ego sublimado que no había dilapidado aquella divina energía. Por eso era grande, por eso era solemne, por eso era sublime. Ahí está el gran misterio. Simplemente. ¿Y de dónde radica aquel fuego? En el esqueleto, allí radica. Si trabajamos por volvernos conscientes, ese fuego asciende a los centros cerebrales, que ya veremos la importancia de estos centros, que no hay nada de lo que hasta ahora vinimos suponiendo, ni tratando de entender, sino la llevamos a la esfera de la generación. Estas son las situaciones comunes del hombre actual. Pero ¿cuál es la situación verdadera del hombre espiritual? Lleva aquella energía místicamente a la esfera de Tiferet
Y entonces empieza a crecer hacia arriba y hacia abajo. Y si en alguna oportunidad puede dar posibilidad a un ego para tomar un cuerpo, ese cuerpo será maravilloso. Y el ego que pueda encarnar será magnífico. Poseerá una evolución tremenda. Así, hermanas y hermanos, no hay tal anatomía. No hay tal anatomía. Arquitectura. Los masones conservan esta palabra sin saber lo que dicen muchas veces. Lo dicen como una disciplina, pero no saben lo que significa arquitectura. ¿Y ustedes saben qué es lo que quiere decir ar? Ar. La raíz de arquitectura, ar. En la palabra caldea quiere decir sol, la energía electromagnética del sol. Él es el gran arquitecto de este universo. Tiene tres modos que ya veremos más adelante. Tres modos en otra clase de arquitectura. Tiene tres maravillosas funciones en aparatos magníficos y en estados psíquicos también diferenciados dentro de esa eterna función de la energía del universo actuando en todos los seres, para hacer posible que ellos se conviertan en conscientes y amantes. Precioso y divino instrumento, divino progenitor mío y madre mía, que me dieron esta gran posibilidad de trabajar y estar ahora ante ustedes, mis hermanos míos o hermanos míos, y de tratar de entender y comprender los misterios de la vida y del ser. Muchas gracias, Ragosi. Hasta aquí lo que nos dice el maestro en esta tercera conferencia de la psicofisiología esotérica. Muy bien, hermanas y hermanos, entonces vamos a mirar qué hacemos enseguida. ¿Qué hemos comprendido? ¿Qué hemos entendido? Una cosita, hermano Manuel. ¿Qué será, hermano? Por favor, nos muestra la diapositiva 31 que la pasó, la saltó, y es un ejercicio que nos estaba mostrando el maestro para tratar de comprender o de conocer el por qué llega el aliento hasta el umbilical o cómo lo podemos detectar. La diapositiva número 31, hermano. Un momento, por favor. Ya vamos, que aquí se me enredó todo esto. La 31. El ejercicio. Sí, señor.
Entonces, se trata de acostarse tranquilamente en su lecho y observar el aliento. Ven que penetra por las fosas nasales. Vea, papi. Se anima en el vago simpático y se hunde en la esfera umbilical. Allí va la atención de la fisiología del gran aliento. ¿Y qué es el aliento? La vida. La vida para nosotros es el gran aliento. Por eso, en las más antiguas religiones, su Dios es simplemente el gran aliento. A Gracias. esa y esta gráfica igualmente para complementarla. En el chat hay una pregunta, hermano. Dice la hermana Gema Matías. ¿Qué sucede en las personas que padecen escoliosis o hernias discales? ¿Cómo sería una persona en su desarrollo mental y sensible? Buena pregunta. ¿Qué es escoliosis? Hernias discales. Sí. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral. Sí. ¿Qué podría suceder? El maestro nos dice, y haciendo referencia al referirse al esqueleto y en el cuento, digámoslo así, entre comillas, de la bruja, que podía figurar, que si lo podía resucitar, y dijo que sí, siempre y cuando el esqueleto estuviese en perfecto estado, pero que no lo podía hacer porque lo habían cocinado, lo habían quebrantado todo. Analizando esto, yo diría que en cuanto a las hernias discales y demás, hay una hernia allí, pero no se ha quebrantado. No se ha quebrantado este proceso, esa línea, diría yo, de lo que va allí por el centro. Ahí está. Serían, si fuese esto únicamente, si hubiese algún quebramiento de la columna y demás, hasta donde yo sé, eso ahí no hay posibilidad de continuar con vida. Entonces, es bastante interesante y me gustaría que cada uno de los hermanos diera una opinión. Es maravillosa la pregunta, hermana Gema. ¿Cómo podríamos realmente nosotros continuar nuestro trabajo en este plano de 3 dimensiones si es que se nos llega a presentar alguna situación de estas? ¿Qué opinan? Quien quiera hablar, levanta la mano o pide la palabra, por favor. Hay un médico aquí. En lo mental y sensible, hermano, perdón, me Sí. permite. Siga. La hermana pregunta cómo sería esa persona en su desarrollo mental y sensible. Ah, De pronto, pues, el maestro, si estudiamos bien la lección, el maestro después de al final de la intervención, lo dice, ¿qué sucede con las personas que perdemos nuestra energía generadora? En el desarrollo mental, pues la pérdida de
del verbo, de poder hablar claro, de poder hablar hilado. Y la sensibilidad, pues en el viejo, como dice la leyenda de la brujita, pues la vida nos quebranta nos cocina los huesos, nos cocina y nos quebranta los huesos. Es decir, perdemos como la sensibilidad. Pienso que de una persona con hernias discales, pues el problema de ella es su salud, ¿no? Porque el maestro lo repite ahí, de ahí al final, eh, cómo se pierde la salud cuando no tenemos una columna vertebral bien protegida y bien amada, como se dice, bien cuidada. De manera pues que tenemos que tener cuidado cuando hacemos una fuerza, cuando, cuando nos golpeamos, hay que tener cuidado con nosotros mismos, porque una hernia discal siempre se produce por una mala fuerza o de pronto por un golpe, un accidente. Pero esas son cosas de nuestro karma. De manera pues que sí se pierde algo posiblemente, pero con estos conocimientos que nos está dando el maestro, nosotros vamos a tener cuidado y posiblemente si tenemos esta hernia, pues tenemos el conocimiento para nuestra próxima encarnación ser más cuidadosos con nuestra columna vertebral. El maestro siempre recomendaba sentarse derecho, caminar erguido y levantado, mirar 20 pasos adelante, como quien dice, con una columna vertebral recta, no andar agachado ni encogido. Exacto. De manera pues que es importante el cuidado que nosotros mismos tengamos de nosotros mismos. Hermano Manuel, hay una opinión aquí de un hermano. Yo pido la palabra. En el chat, permítame que lo mire el hermano Jair. El hermano Yair que levantó la mano, pero al mismo tiempo escribió acá. Dice así, hermano Manuel, en la diapositiva 49, creo que la explicación es al revés de lo observado en la imagen. Y según lo enseñado en la lección anterior. Dice el hermano Yair que en la 49. Quisiéramos escucharla al hermano Jair, si le parece bien, a ver por qué le parece que está al revés. Buenas noches, hermanas y hermanos. Hermano Manuel. Buenas noches, Sí. buenas noches. Buenas noches. No, mira, que en la lección anterior el maestro nos enseñó que todas las energías de orden superior eran fuerzas espirituales o solares y todas las que venían de la energía terrestre eran geoísticas o animales. De acuerdo a lo que dice aquí, todas las fuerzas que operan desde el mundo mental concreto hacia abajo deberían ser de tipo humano y espiritual. ¿No sería así? Y las fuerzas que operan hacia arriba no serían de tipo mental. No lo entiendo bien tal vez. A ver. Nosotros recibimos energías del cosmos, así como esta gráfica lo dice del Sol. Está bien. ¿Sí? Y recibimos energía de la Tierra. Y estas dos energías se aunan en el plexo solar. Así es, pero las fuerzas que son subjetivas de arriba no serían de tipo humano y las fuerzas que operan hacia arriba no serían fuerzas subjetivas de tipo animal, porque si miramos a la izquierda dice que energía de la Tierra, fuerzas subjetivas de tipo animal, pero arriba la explicación es como si estuviera al revés, porque dice que todas las fuerzas que operan desde el mundo mental. Es como la parte que me confunde tal vez un poco. Bueno,
aquí tratamos de ver en lo que dice las energías del Sol serían las fuerzas que operan hacia arriba, fuerzas subjetivas, es decir, después de que han hecho aquí esta unión, esta eclosión, nosotros elevamos estas energías hacia arriba, ¿sí? Es la energía, las dos energías hechas una, sino que las diferenciamos para mirar cuáles son las que vienen del cosmos y cuáles son las que vienen de nuestra madre tierra. Son dos aspectos que tenemos, pero vamos a mirar, hermano, para si hay alguna mala interpretación aquí, pues la corregiremos en la próxima. Perdón, hermanito. Ya un momentico. Muchas gracias, En hermano. la próxima, sí, señor. Muchas gracias. Perdón, hermano Manuel. Siga, hermano Ernesto. Gracias. Es que también depende del contexto porque aquí el maestro nos está enseñando es en el momento en que el hombre, después de recibir las energías superiores, subjetivas, de tipo animal, pero se quiere, no es el animal que conocemos nosotros acá, sino es de tipo álmico, son de tipo álmico, como primera medida. Llegan aquí al plexo solar, al plexo del diafragma, y se encuentra con las energías de tipo humano. Es decir, cuando el hombre sublima las energías que vienen de arriba, que vienen energías creadoras, es decir, vienen a crear, vienen a formar un ser, vienen a buscar crear un ser. Es decir, son fuerzas de tipo mental y espiritual, pero de tipo álmico. Mientras que cuando el hombre que está trabajando conscientemente sus energías y que ya no necesita, ya sea porque tiene el deseo de espiritualizarse o porque ya tiene mucha familia o algo, utiliza sus energías que le llegan del cosmos y las utiliza hacia arriba, entonces son hacia, como decía el hermano Manuel, hacia el corazón y hacia el cerebro, o sea, hacia el cielo, hacia arriba. Entonces, el primero son energías humanas, porque las utiliza el hombre y las formó el hombre. Ese es lo que quiere decir tipo humano, que se transforman en espirituales, o sea, lo espiritualiza. Es un trabajo que el maestro nos está enseñando acá. Es que hay un árbol del conocimiento que tiene sus raíces en la tierra y sus frutos en el cielo. Y un árbol de la vida que tiene sus raíces en el cielo y sus frutos en la tierra. Entonces decía la Biblia, o dice la Biblia, que fuimos echados del paraíso antes de que probáramos nosotros el fruto del árbol de la vida y nos volviéramos eternos. Es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que alimentarnos de esa energía que viene de arriba, que es el árbol de la vida y da un fruto aquí en la tierra, en la energía generativa. Y nos alimentamos de esa energía y nos volveremos eternos, porque nos espiritualizamos y nuestra energía humana se vuelve espiritual y nos espiritualiza. Pienso que es así, ¿no? Gracias, hermano Ernesto. Muchas gracias. Hermano Manuel, Tiene la palabra la hermana Leonora. Aquí estoy mirando los que han levantado la mano en el chat. Pero ahí no se ve, no sé si tiene Hermana Elsa. Sí, señor. Muchas gracias. Yo quería pues complementar que en realidad antes de nacer pues tenemos nuestros centros simientes en la parte del cerebro, del corazón, de la parte del plexo solar y de la parte del hígado. Entonces todos estos vienen encargados, como explicaba el hermano Manuel, en interrelación con estos manejos de energía
Y básicamente, cuando hablamos de la situación de los esqueletos, de los huesos, pues es otra parte, porque ya el nervioso salía de la división del ectodermo. La parte del tubo digestivo que ya explicábamos en la otra clase es del endodermo. Y queda una tercera fase que es súper importante, que ya se llama el mesodermo. De esta se va a derivar la parte del esqueleto y los músculos que van en armonía para de ahí ir generando toda la interrelación para mantener el sistema nervioso. Entonces, cuando la persona nace normal, pues, por ejemplo, las escoliosis no tienen problema. Hay gente que congénitamente hereda este problema de escoliosis y hay que, ahora operaciones muy exactas tratan de mejorarlos, pero sí hay relaciones a ciertas tendencias de retardo por ese problema de la columna. Otras personas pues adquieren esta escoliosis que en sí es parte del mesodermo en relación con el sistema nervioso, y de ahí viene que también las terapias y las formas de manejo de relación músculo-esqueleto las van ordenando, las van mejorando. Entonces, es una relación además del esqueleto junto con el músculo que los va manteniendo en posición para mantener toda esta armonía y recordar, como ya nos explican, que el ser humano pues tiene su biofísico y su vital. En ese vital estamos manejando estas relaciones energéticas con ese gran centro de vida cuando ese sol manda sus energías, como vemos ahí en el esquema. Entonces, esta fase de vida, cuando nos semejamos a las plantas, a los animales, toda esta energía solar alimenta ese vital. Y luego con esos átomos cimientos viene la parte de esa energía interna teovística de la Tierra que recibimos para armonizar en ese plexo solar. Entonces es un equilibrio completo de manejo de energías y de una tríada perfecta de interrelación ectodermo, endodermo para el sistema digestivo y todo ese mesodermo que es el esqueleto con su función muscular, porque además el esqueleto con sus nervios va atado a una cadena de músculos que hoy en día pues corrigen cualquier mala posición, cualquier forma. Muchos son de problema de interrelación muscular con el sistema óseo. Entonces la armonía es perfecta en ese equilibrio, manejo de energías en relación al vital, que muchas veces olvidamos que no somos solo biofísicos, sino también tenemos el vital, el emocional y la parte del mental, y luego ya estos acoplados para reconocer nuestros cuerpos espirituales. Entonces es una función muy grande que tenemos, que no somos solamente biofísicos, sino tenemos nuestros 7 cuerpos, que es lo que más hace énfasis todo el concepto Rosacruz y las teorías Rosacruces, que el ser humano actúa en relación con el manejo de estas formas del ser vital, del ser espiritual, para poder lograr pues esa evolución consciente que nos explicaba el hermano Manuel. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, hermana Elsa. Tiene la palabra el hermano Juano. La hermana Amada, hermano. Tiene la hermana Amada antes del hermano Juan Omar. La hermana Amada dice... Entonces la hermana Amada primero y luego el hermano Juan Omar. Ella dice, hermano, dice, ¿qué ejercicio nos recomienda para recuperar las energías perdidas? ¿Qué tipo de energías? Las perdidas, hermano, hermana. Pero energías calóricas, energías vitales, energías emocionales. De la energía generadora. De lo que enseñó el la maestro. Energía generadora. Ajá. Trabajar con mucho amor, cuidando la energía, guardando la energía.
hay que guardar. Cuando se hace presente aquella energía, nosotros debemos concentrarnos en ella y mandarle toda la luz crística que nosotros podamos para que esta energía se acumule y nos ayude después a sublimarla y podernos hacer así, elevarla y ser sensoconscientes. La única forma de mantenerla es igualmente conservándola, y como nos dice el maestro y nos lo dio a entender en esta clase de psicofisiología, sí, la debemos utilizar en primer lugar, o no en primer lugar, sino para dos cosas. Una, para engendrar o darle la oportunidad a un nuevo ser para que venga a este plano a seguir su proceso de evolución. Y en segundo lugar, elevarla, dice el maestro. Elevarla, elevar esa conciencia, esa energía, sublimarla, y ahí mantendremos siempre esa energía que nos está llevando hacia nuestra realización. Y lo otro, pues es que si no hacemos aquello, la malgastamos y entonces pues nos vamos es hacia lo profundo, es decir, hacia la degeneración. La pérdida de esta energía es la que no nos deja verdaderamente avanzar, porque no solamente la perdemos si la utilizamos mal, si la desparramos, como decía el maestro allá cuando nos explicaba lo del sábado, sino que también la perdemos con nuestros pensamientos mal dirigidos, con pensamientos morbosos y demás. Entonces tenemos es que volvernos como místicos hacia aquella energía que nos ha hecho humanos, pero que sublimada nos hará divinos. Hermano Juan Omar, tiene la palabra. Gracias, hermano Manuel. Hermanas y hermanos, buenas noches. Con respecto a la pregunta del hermano Yair, más adelante en las clases de psicofisiología, el maestro enseña que desde el plexo solar hasta la laringe es crístico, prepondera la energía del Cristo. De la laringe hacia arriba prepondera la energía del Padre, y del plexo solar hacia abajo es la energía jehovística. Aquí en esta imagen nos está diciendo que ambas son subjetivas, y yo creo que la confusión se presta es por el color de las letras. Las letras rojas corresponden a la parte de abajo, por eso las letras de arriba están en color rojo y corresponden a las fuerzas subjetivas de tipo animal que van desde el plexo solar hacia abajo. Y la parte azul son también subjetivas porque no las hemos actualizado, pero son preponderantemente de tipo humano y espiritual, tal como lo dice ahí. Quiere decir, disculpe hermano, quiere decir que el mundo mental concreto viene siendo el plexo solar, porque dice que del mundo mental concreto hacia arriba tenemos las fuerzas espirituales y hacia abajo tenemos las fuerzas subjetivas de tipo animal, ¿cierto? Sí, ahí sí es. La mente concreta está en directa relación con el plexo solar. Ok, que fue la explicación que nos dio el sábado la hermana, que en el plexo solar tenemos el mundo mental de las emociones, de las dudas. No, colaboren ahí, apaguen eso a ver. Sí, que lo que habíamos visto el sábado en la lección del sábado
donde se nos explicaba que el mundo concreto que tenía relación con el plexo solar es donde están, o sea, digamos que es la parte del mundo, el mundo mental concreto, que son el pensamiento racional, las dudas, las emociones y todo lo que tiene que ver con la mente racional, ¿no es cierto? Creo que es eso. Con relación al sábado no lo tengo claro. Creería que sí. El sábado fue involución, evolución y epigénesis. O fue el sábado antepasado, no lo recuerdo ya. No, las clases de psicofisiología son solo los No, miércoles. no, que lo que pasa es que, si mal no recuerdo, cuando explicaban los tipos de, cuando hablabas de los tipos de vibración del ser y hablabas sobre las emociones, sobre lo que tenía que ver con las emociones, el pensamiento concreto, creo que es, y que tenía que ver con el plexo solar, creo. No estoy muy seguro, la verdad. No, yo no, en ese sentido no le podría decir, pero sí estoy seguro de lo que dije, que la parte crística es del plexo solar hasta la laringe. Ok. La laringe hacia arriba está en correlación con las energías del Padre, y que del plexo solar hacia abajo es con la parte de Jehová o Yesod. Absolutamente seguro. Bueno, muchas gracias. Con gusto, hermano. Con respecto a la pregunta de la hermana Amada, también más adelante en estas mismas clases de psicofisiología, el maestro nos enseñó que lo absolutamente único que renueva el líquido cefalorraquídeo era tomar el agua de coco. Eso en la parte puramente fisiológica. Pero ya el hermano Manuel nos explicó que la única manera es conservar esas energías sublimándolas, no simplemente reteniéndolas, porque si se retienen y no se subliman, tarde o temprano es como pesar el agua de todo un dique, tarde o temprano explotan. Si no las sublimamos, ellas... Gracias, eso era todo lo que quería comentar. Gracias. Gracias, hermano Juan Omar, muchas gracias. Muchas gracias. Orión está pidiendo la palabra, hermano Manuel. Gracias, hermano. Me permito leer acá una parte ahí que da explicación a las inquietudes de los hermanos. El árbol de la vida tiene su aparato de función para los fenómenos de la generación universal en la esfera de Yesod. Si aquella energía no es gastada y es sublimada estéticamente, el hombre aumenta día por día en espiritualidad, en fuerza moral, en inteligencia, en tranquilidad, en armonía. Y lo que podamos tener todavía de deficiencias psíquicas se debe al mal empleo que hemos hecho de la energía procreadora a través del tiempo en las diversas encarnaciones. Recuperar esa energía perdida es el trabajo de la evolución consciente, pero ya veo ojos muy abiertos, entonces ¿se va a destruir por completo la raza? No, absolutamente. Creced multiplicados, dice el cabalista que escribió la Biblia. Creced espiritualmente y multiplicados es proporcionar un vehículo para otro ego que debe renacer. No es tanta la energía que se va a emplear en una función divina y divinizante, porque porque da la oportunidad a otros egos de renacer y porque en esos momentos solemnes le permite, si es consciente, aumentar la fuerza divina del amor, si no se deja dominar por el instinto, que es fuerza terrestre, que pone algo de energía solar. Gracias, hermano. Gracias. El hermano Renzo Barrios dice Kundalini. Seguramente se está refiriendo al árbol de la vida, al fruto del árbol de la vida. No sé a qué se refiere el hermano Renzo, qué quiere decir con Kundalini. Kundalini es una enseñanza oriental. Se refiere a la energía que el fuego en el plexo sacro. Perdón, hermano, es que en el hombre es el único donde comienza a sublimar la energía. En el hombre es donde empieza, donde nosotros tenemos pensamientos, sensibilidad, sentimientos, inteligencia. No, está hablando el hermano Renzo Barrios.
Él dice que la elevación de la energía y la sublimación. La energía que elevamos, hermano Renzo, es la energía que utilizamos en la creación de otro ser, aquella energía que nos hizo humanos y sublimada nos hará divinos. Tiene que ver con Kundalini, no, eso es irremediable porque es el fuego, sí, eso está bien. Lo que pasa es que el hermano está hablando en otra nomenclatura. Sí. Exacto. Entonces debemos de hablar es en las nomenclaturas que estamos trabajando y que nos habla el maestro Rojas. Eso nos pasa muchas veces porque queremos estar trabajando con otro tipo de enseñanzas con estas nomenclaturas. Entonces, pues el maestro nos dice que es la energía de Yesod. Muy bien. Entonces, ahora yo quisiera hacerles una pregunta. Diría yo que sería maravilloso que igualmente nosotros comprendiéramos bien estas enseñanzas y me gustaría ver qué dicen ustedes. Los Rosacruces son herederos ¿de qué? ¿De quién? El maestro nos dice en esta clase. A ver, dejémosle a otro, a ver. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. La sabiduría de las edades. No, según la clase que nos dio hoy. Sí. Hermano Manuel, somos herederos de los magos Sí, y de los Sí. caldeos, aunque me hace falta uno porque son tres. los gnósticos. Los Los gnósticos. gnósticos. Pronósticos. Pues los cabalistas. Cabalistas son Los caldeos. caldeos son los cabalistas. Los Ujú. caldeos son los cabalistas. ¿Cómo Ujú. no? Muy bien. Bueno. ¿Y cuáles son las denominaciones que el maestro nos da para el cuerpo humano? Sí, hermana amada. Arquitectura humana. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo más? Bueno, pues el maestro nos dice que el cuerpo humano tenía su propia denominación. Dice el de arriba, el alma del mundo. Era llamado el gran arquitecto. Así es. Sí, sí, sí. Y el Padre Madre del universo. Exactamente. Y otra cosa que no se nos puede olvidar, y el maestro nos dice, ¿qué es lo fundamental que nosotros estamos estudiando? Yeah. ¿Qué es lo fundamental? Eso nos lo dijo muchas veces. Bueno, pues el maestro nos dice que lo fundamental es la arquitectura del cuerpo humano. Desarrollo de la sensoconciencia. Las Dice- energías del cosmos condensadas en el cuerpo humano. ¿sí? Dice que está en relación con la arquitectura del universo. Más adelante, el macro y el micro. Sí, muy bien. Entonces, ¿hay algún hermano o algo que quiera aportar algo más? Bueno, yo les voy a hacer otra preguntita. ¿A qué es lo que nosotros como seres humanos le debemos de rendir culto?
Bueno, Sí, hermana Amor Mara. universal. Al ser mujer, debo rendirle pues culto a la energía masculina y viceversa, el hombre a la energía femenina para poder crear, ambos, para poder ser magos. Correcto. Bien. Sí, entonces debemos de rendirle culto los hombres al aspecto femenino y las damas rendirle culto al aspecto masculino. Recordemos que en la Cábala, en nosotros especialmente, el maestro nos enseña que debemos de rendirle culto al aspecto femenino y nos dice que en los sitios aquellos donde no se le rinda culto a lo femenino, no habrá absolutamente nada. Es claro y fundamental. Y la otra pregunta es entonces, ¿en dónde queda el cuarto ventrículo? El corazón. No, hombre. Cerebro. Ujú. El cuarto ventrículo. En la raíz del cerebro, Donde nace detrás de la úvula. En el neumogástrico. Muy bien, en la Usualmente base lo de... ponen en el cerebro, pero En el la real es en el En la corazón. base del cráneo, base del cráneo. la base. El cerebro. En el cerebro uniendo los dos hemisferios, pero el verdadero es en el corazón. No, 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 el cuarto ventrículo es allá arriba, no es en el corazón. En la base Claro, del eso es cráneo. lo que El corazón dice. tiene 4 ventrículos. Dos. Mire, el En la maestro base del dice, cráneo. el maestro dice que queda en la base del cráneo. Ok. En la base del cráneo. Dice allá donde nosotros vemos la úvula, detrás. Detrás de la úvula. Exactamente. Sí. Bueno, Hermano, y la última que yo les hago hoy, ¿y qué es el aliento? vida. La vida. Bueno, ahora sí. Hermano Manuel, Señora, qué pena, un favor. ¿Usted me podría mostrar nuevamente el slide del ventrículo, el cuarto ventrículo? Por favor. ya voy a buscárselo enseguida. Como dice el Anatomía hermano común, Juan, pues la ponen en el cerebro. Ahí está. como dice el hermano Juan Castillo, la divina vida. Ahí está, perfecto. El neumogástrico nace objetivamente en la base del cuarto ventrículo. En la base del rombo. ¿Dónde queda el Rombo. Exactamente en la base del cráneo, allí donde vemos nosotros el titular de la úvula. Cuando vemos que alguien abre desmesuradamente Esta es la úvula aquí, la que queda aquí a la pegadita. y trata de hablar o pronunciar algún sonido. Gracias, muy bien. Estas gráficas muy posiblemente las puedan tener siempre y cuando se inscriban o llenen la tarjetica de inscripción los hermanos con un correo Gmail. Ya muchos lo hemos hecho, pero considero que